Hola a todos, ya este creo que es nuestro cuarto devocional y hoy vamos a estar tocando un tema muy lindo y es cómo superar dificultades cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, pero cómo superarlas en Dios. Y para este tema, Dios me traía una historia a memoria que está en Primera de Samuel 1. Vamos a estar estudiando el capítulo 1 y bueno, Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento para los que quieren agarrar sus Biblias y leer también la historia conmigo. No voy a leer toda la historia porque pues debido al devocional que es corto no tenemos tiempo para leer toda la historia, así que les voy a leer partes pero se las voy a ir contando. Para darles un poquito de contexto sobre la historia, es la historia de Ana y del Caná, y ellos fueron los papás de Samuel, del profeta Samuel. Samuel fue uno de los profetas más importantes en el Antiguo Testamento y fue el profeta que ungió al rey David. Sabemos que Jesús viene del rey David, entonces fue un profeta bien importante porque guió al pueblo de Israel, fue el profeta también que ungió a Saúl, entonces un profeta como bien importante en el Antiguo Testamento y que no solamente él escuchó la voz de Dios, sino que Dios también lo escuchaba a él. O sea, él era un profeta obediente a Dios en todo sentido. Entonces les voy a contar cómo fue la historia de él para que él pudiera nacer. Entonces está Ana, que es una mujer israelita, y su esposo Elcaná. Ellos dos se casaron y resulta que Ana no podía tener hijos, era una mujer estéril. Entonces Elcaná también tenía otra mujer que se llamaba Penina. Penina sí le había podido dar hijos a Elcaná. Y la costumbre en esa época era que anualmente se iban a rendir como ofrendas al tabernáculo, como a un altar. Entonces todos los años el Caná subía al tabernáculo a rendir ofrendas, a llevar como los sacrificios, como lo mejor del año, por decir así. Y cada año él le entregaba una porción a Penina, que era su otra esposa, y a cada uno de sus hijos. Dice que tenía hijos e hijas. Entonces yo creo que tenía una cantidad, pues, una buena cantidad de hijos, ¿no? En esa época el propósito de la mujer era dar hijos. Entonces, si tú eras estéril, como en el caso de Ana, de la esposa que él más amaba, pues eras una mujer sin propósito, ¿no? Eras una mujer de pronto que eras foco de burla, que era pues frustrante no poderle dar hijos al marido, de pronto rechazada, juzgada por la sociedad, señalada. Obviamente las mujeres también como que se reían de ti. Y ese era el caso de Ana y Penina. Cada año cuando subían a ofrecer los sacrificios, Penina se burlaba de ella y le decía, mira, o sea, yo sí tengo hijos, tú no tienes hijos, tú no has podido darle hijos a mi marido. Entonces cada vez que ellas se encontraban era fatal para Ana. Entonces imagínate tú tener que ir con un corazón agradecido a dar sacrificios, a ofrecer sacrificios y a dar agradecimiento, pero sabías que ahí estaba como tu rival que siempre te iba a estar burlando y que te iba a estar haciendo mala cara. Pero aún así, dice Primera de Samuel 1:5, dice que el Caná le daba esto, una parte escogida de la ofrenda a Ana, porque él la amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, bueno, ahí después sigue diciendo que Penina se burlaba de ella y todo eso. Y que un día Ana se cansó de tanta burladera y se cansó de su situación en la que estaba y empezó a hacer algo. Y dice el versículo 9 que Ana un día se levantó después de que había comido, porque la situación, la riña con Penina hasta le quitaba el apetito, pero que ese día como que comió, se levantó y fue al lugar al altar, al tabernáculo, y fue y se arrodilló y empezó a llorar y empezó a orar fervientemente con una oración larga y fervorosa. Y dice que ahí en ese tabernáculo había un sacerdote, se llamaba Elí. Y Elí la miraba como diciendo, bueno, ¿por qué esta mujer está llorando así? ¿Por qué? Y él veía que movía los labios y que lloraba. Y entonces se le acercó a Ana y le dijo, él pensó que él estaba ebria porque ella movía los labios, pero no podía leerle sus labios ni siquiera. Entonces le preguntó como que por qué estaba así. Y dice la escritura, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le preguntó, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Como diciéndole, vaya y pase la borrachera por allá. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y entonces Elí le respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces, yo quiero que analicemos 3 puntos importantes, los cuales Ana hizo para lograr mover el cielo, para lograr que Dios escuchara su petición mediante estaba pasando por una tribulación, por un problema, por cualquiera que sea lo que tú estás enfrentando. Podemos leer la historia de Ana y podemos aplicar cosas que hizo Ana en nuestra vida y eso nos va a ayudar a salir de la tribulación en la que estamos. Entonces, lo primero que quiero que miremos es en el versículo número 9, donde dice que Ana se levantó Ana se levantó después que hubo comido y bebido en Silo y fue al templo, ¿sí? Entonces, cuando dice Ana se levantó, ella hizo algo, hizo una acción. Entonces, tal vez hoy tú necesitas hacer algo diferente de lo que estás haciendo para poder salir de tu tribulación. Tal vez sea, qué sé yo, sea pereza que estás teniendo para trabajar y por eso de pronto tu vida financiera está como la de Ana, estéril, ¿sí? O tal vez estás teniendo problemas en tu matrimonio, estás teniendo problemas muy fuertes. ¿Qué es lo que tú tienes que empezar a hacer? Así como Ana, que se levantó y fue al templo. ¿Qué es lo que tú tienes que empezar a hacer para poder resolver esa situación de esterilidad de pronto en tu matrimonio? O de pronto en tu trabajo estás teniendo muchos problemas, peleas, siempre te echan la culpa. ¿Qué es lo que tú tienes que empezar a hacer? ¿Tienes que empezar a ser más cumplido? ¿O tienes que empezar a dejar el orgullo a un lado? ¿Empezar a trabajar en equipo? ¿Qué es lo que tú tienes que empezar a hacer? ¿Cuál es la acción que Dios está demandando de ti para que tu trabajo deje de ser estéril? O tal vez es tu vida espiritual, tú sientes como que, ay, ¿será que? Pues sí, yo sé que hay un Dios, yo sé que hay algo, pero yo no logro sentir nada. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que empezar a hacer para que empiecen a haber frutos en esa vida espiritual? Lo segundo que hizo Ana fue, dice el versículo número 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces yo hoy te motivo para lo que sea tu problema, la que sea tu tribulación, el dolor por el que estés pasando, que tú le entregues esa carga al Señor, así como Ana lo hizo. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que a mí me toca tan duro, es que los demás no saben cómo a mí me toca. Déjame decirte algo, a todos nos toca duro. Yo a veces digo, ay no, pobrecita Natalia. No se lo digo a Carlos, pero yo digo, ay, pobrecita Natalia. Como que todo el día en la casa cuidando a Judá y cocinando y no sé qué. Bueno, todos tenemos algo, una situación difícil, pero Dios quiere que le entreguemos esa carga a Él, que no estemos siempre cargados y estemos quejándonos, no, sino que simplemente vayamos y le entreguemos eso en oración al Señor. Si de pronto es algo que tú estás frustrada en tu matrimonio, en tu trabajo, o de pronto no valoran lo que tú haces en tu trabajo, o todo el mundo te está criticando, eres el foco de burla, así como Ana, ¿no? Porque ella, todo el mundo, Penina, era la que la acongojaba, ¿no? Entonces yo no sé qué es lo que tú seas, ¿no? De lo que sea que estés pasando, pero entrégale esa carga al Señor. La Biblia dice que Dios no deja para siempre caído al justo. Entonces no siempre vas a estar en la situación que estás pasando actualmente. No siempre vas a tener el problema o la crítica o la burla por la que estás pasando al frente. Porque si tú eres un hijo de Dios y eres justo delante de los ojos de Jehová, Él va a resolver tu problema, así como Él resolvió el de Ana. Y lo tercero que Ana hizo, dice el versículo 11, dice, e hizo voto. O sea, hizo voto es
hizo un compromiso con Jehová. ¿Qué fue lo que ella le prometió a Jehová? Le dijo, si tú me das un hijo, yo te prometo, que fue Samuel, ese hijo fue Samuel, el profeta que les digo que ungió al rey David y que de David viene Jesús. Si tú me das un hijo, yo te prometo que ese hijo yo te lo voy a entregar en servicio a ti. Y parece ser que cuando el niño cumplió 3 años de edad, Ana fue y lo entregó en el templo al sacerdote Elí para que él le sirviera al Señor de por vida. Entonces lo que yo te motivo a hacer a ti ahora, hoy, es que tú cierres tus ojos y hagas un compromiso con el Señor. Tal vez te está faltando más oración y lo que necesitas es estar comprometido en oración con el Señor. Necesitas demostrarle al Señor que tú quieres pasar tiempo con Él, así como Ana se comprometió, hizo un pacto con el Señor de entregarle a su hijo. Yo no me imagino tener que entregar a mi hijo a los 3 años y la preocupación y decir, bueno, ¿y quién lo va a criar? ¿Y quién le va a dar la comida? ¿Y quién lo va a bañar bien? ¿Y quién lo va a vestir bonito? ¿Y quién va a estar pendiente de él? Pero Ana hizo un compromiso con el Señor y confió en eso, tuvo fe en que si ella hacía esa promesa, ella iba a tener fe para cumplirla. Entonces, si hoy tú te comprometes con el Señor y le dices, mira, yo voy a empezar a leer más la Biblia, yo voy a empezar a orar más, yo me voy a comprometer contigo a pasar más tiempo contigo, a disfrutar de tu presencia. Bueno, tantas cosas que uno puede prometerle al Señor, pero lo más importante es hacer lo que hizo Ana, cumplirle esa promesa al Señor. Entonces, bueno, esos son los tres, no tips, pero las 3 cosas que Ana hizo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida para nosotros también ponerlas a funcionar así como Ana lo hizo. Y hay un versículo en 2 Corintios 4 del 8 al 9 que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintio y le dice que nosotros podemos estar atribulados o afligidos, ¿sí? Mas no angustiados. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. Podemos sentirnos perseguidos, mas no desamparados. Podemos sentirnos derribados, mas no destruidos. Y si tú ves las características de lo que Pablo dice primero, que es afligidos, apurados, perseguidos y derribados, son cosas que están en nuestra actitud. Son cosas de cómo nos sentimos, mas no cosas que aún nos están pasando. Nos podemos sentir perseguidos, nos podemos sentir derribados, pero dice la palabra, si tú te sientes, tú puedes estar afligido, pero no vayas a estar angustiado, porque tú sabes que Dios te saca de esa angustia. Si tú confías en Dios, si tú pones tu confianza en Dios, Él te va a sacar de esa angustia, Él va a limpiar eso de tu mente. Dice, yo puedo estar en apuros, pero no puedo estar desesperado, porque tú sabes de dónde viene tu consuelo. Dios es tu consuelo, entonces no hay que estar desesperados. Nos podemos sentir perseguidos, pero no vamos a estar desamparados porque tenemos un Papá celestial que nos cuida, que provee por nosotros, que siempre está ahí. Cuando nosotros abramos nuestra boca, Él está disponible para nosotros. Podemos sentirnos derribados, pero nunca vamos a estar destruidos porque sabemos que si estamos en Jesús, si estamos en Cristo, tenemos la victoria. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Vamos pues como a orar para que sea Dios ayudándonos a poner estas 3 cosas que hizo Ana, ponerlas nosotros en práctica y que nos dé la sabiduría para poderlas poner en práctica y que nosotros podamos identificar cuáles son las áreas de nuestra vida que están estériles, ¿sí? Y también vamos a orar por esas peninas. ¿Por qué por esas peninas? Las peninas son esas situaciones, por ejemplo, que las que se ríen de nosotras, se ríen de pronto de nuestra fe, se ríen de nuestro estado emocional, o las personas también que se ríen de pronto de la situación por la que estamos pasando, o de nuestro estado físico, o de cualquiera que sea. Entonces vamos a orar y entregarle esas cargas al Señor. Papá, te damos gracias, Señor. Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, tú eres nuestro Papá celestial, Señor. Tú cuidas de nosotros, tú cuidas de tus hijos, Señor. Y hoy, Dios, yo te pido en especial, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente, Señor, dándonos sabiduría para poder aplicar tu palabra, Señor. Que seamos esas Anas, Dios, que podamos empezar a hacer algo diferente en el área
donde sentimos que somos estériles, Señor, en el área donde nos sentimos decaídas, en el área donde hay tribulación, donde hay dolor, Señor, donde hay lágrimas, Señor. Que aparte de eso, Señor, podamos ir, Señor, como Ana, en intimidad, Señor, y orar, Señor, una oración que estremezca al cielo, Dios, una oración que mueva tu mano hacia nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, también hacer un compromiso contigo, Dios, y entregarte esa área y comprometernos contigo, Señor. Comprometernos, Señor, a hacer cosas diferentes por ti, Señor. Padre, y también te pedimos, Señor, por esas peninas de nuestra vida, Señor. Esas personas, Señor, que de pronto nos están haciendo la vida imposible, Señor, o las situaciones por las que estamos pasando, Señor. Porque, Padre, tú dices, Señor, que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos regocijarnos y orar por ellos, Señor. Entonces yo te pido, Señor, para que tú también, Señor, tengas cuidado de todas esas peninas en nuestra vida, Señor. Para que seas tú, Señor, guiándonos y diciéndonos cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cómo debemos sentir, qué es lo que debemos tener en nuestra mente, Señor. Gracias, papá, por este devocional, Señor, y yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, esta semilla, Dios, que hoy hemos sembrado, Señor, que sea implantada en los corazones de cada uno, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén. Chao.